Hoy es el Día de la Música. Por eso desde Historia de Miércoles queremos hablar de uno de los grandes intérpretes en este sentido de nuestro país. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Carlos Gardel. Por ese motivo, estamos en contacto con Ana Turón, que tiene la colección de libros más importante de la Argentina con respecto a Gardel y a los que podés ver a través de su página de Blogspot. Esperamos que disfrutes mucho de esta nota de Historia de Miércoles. Hola Ana, muchas gracias por sumarte a esta propuesta de Historia de Miércoles. Gracias a ustedes, Angie, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. La verdad para nosotros es un honor que estés acá en el Día de la Música, porque sabemos que sos un referente en lo que respecta a Carlos Gardel. Así que muchísimas gracias y me gustaría que nos cuentes en primera instancia un poco cómo nace esta idea de estudiar, no solamente de escuchar, sino de estudiar a Carlos Gardel. Bueno, yo quería saber quién era ese Gardel, ¿no? Porque si bien Gardel es música y Gardel es un disco, esa es la consecuencia, el fruto, el resultado de todo lo que era, de todo un ser humano con su historia y con su medio. Entonces, es decir, cuando mirás una película, cuando escuchás un disco, cuando mirás una foto, hay todo un mundo de cosas por detrás para buscar y para analizar y para responder, ¿no? Entonces, bueno, así fue como me interesó saber, a ver, quién es este hombre de la tapa del disco, del long play en aquellos años, que despertaba tantísima admiración en tantas partes del mundo, incluso que fue justamente cuando en los años 60 y tanto, fines del 69, cuando se formó el Centro Carlos Gardel acá en Azul para hacer el monumento. Entonces digo, bueno, ¿quién es este hombre? Porque le hagan un monumento a un cantor, era algo que yo no cabía en mi cabeza, ¿no? Yo nací en el 62, imagínate, tenía 7 años cuando empecé a tomar conciencia de la importancia de ese Gardel al que yo ni siquiera había escuchado. Entonces, en esa pregunta de quién es este Gardel, por eso te digo, empieza primero mi pregunta por el ser humano, por ese Gardel, antes que por el disco, porque ya te digo, ni lo había escuchado. Había un disco de Gardel en mi casa, pero, viste, no era alguien a quien yo tuviera presente como cantor. ¿Me explico? En mi casa se escuchaba folclore, se escuchaban otros ritmos, ¿no? Entonces yo tenía más en claro quién era Yupanqui, o lo identificaba, se escuchaba un tema de Yupanqui, de Cafrune, de Larralde, de Alberto Merlo, sí lo reconocía. Pero si escuchaba a Gardel en un tema que no fuera lo que estaban en ese long play en mi casa, no sé si sabía reconocerlo, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, ahí empecé así empezó mi curiosidad. Ana, ¿y cuáles son los orígenes de Gardel? ¿Quién es Carlos Gardel desde su nacimiento? Mira, si te pones a mirar el nacimiento de Gardel, es realmente dificilísimo todo, ¿no? Porque nació siendo hijo natural en Francia en 1890. Ser bastardo en esos años era un estigma terrible, que era casi considerado como un delito, no tanto en 1890, sino fue un estigma que se prolongó hasta muy pasada la mitad del siglo XX, incluso en la Argentina. Y te voy a poner un ejemplo. En 1970, 71, 72, había un juez de la Nación, el doctor Víctor Sazón, a quien yo conocí, era presidente de la Asociación Gardeliana Argentina. Y fue a pedir en Buenos Aires, en esta época Municipalidad de Buenos Aires, la casa de Gardel para hacer un museo. Y le dijeron que Gardel no merecía un museo porque había sido hijo natural. Fíjate vos hasta qué punto siguió esa cruz
de la que Gardel no tenía ninguna responsabilidad de última, ¿cierto? Pero bueno, Gardel nace sin familia, Gardel nace en una desprotección, en un desamparo absoluto, porque su madre, doña Berta, era hija de padres separados. Sus padres se habían separado cuando ella tenía 3 años. Y cada uno rehizo su vida, pero como no existía el divorcio, y si un separado rehacía su vida, debía pagar ese delito con cárcel, su mamá, o sea, la abuela de Gardel, se fue de Toulouse, se fue primero a Burdeos, anduvo por París, por Somio, se fue hasta Venezuela. Entonces es como que no volvió a Toulouse hasta tanto se pudo solucionar mucho, o sea, hasta tanto pudo tener su divorcio legal y solucionar toda esa cuestión. Entonces doña Berta se cría lejos de su padre, ya desde los 3 años, con un padrastro al que debía decirle tío, al que ella quería mucho, Carillou. Con su mamá no se entendía, siempre lo dijo en varios reportajes. Entonces, bueno, ya a los 20 y tantos años vuelve a Toulouse, quiere reencontrarse con su padre. Su padre estaba casado con otra mujer muchísimo más joven que él, embarazada, no pudo encontrarse nunca con su padre. Se hace de novia con este delincuente Lasserre, bueno, nosotros le decimos Lasserre, hay muchos aquí en Argentina también, inclusive en Azul, que no solo que no se hizo cargo del embarazo de doña Berta, sino que además él estaba viviendo en París, integraba una banda de delincuentes, estuvo preso. Quizás esa haya sido una de las razones por las que doña Berta se vino a la Argentina, porque tenía la madre fuera de Toulouse, el padre con otra mujer, el novio en París que fue preso, la madre del novio que aparentemente fue la que más la ayudó, que tenía un taller de planchado en el que trabajaba doña Berta, y aparentemente fue quien la ayudó incluso a juntar el pasaje para venirse para Argentina. Entonces, bueno, Gardel viene en esas circunstancias, solo con su madre soltera, que ella se decía viuda para ocultar su estado civil, su pecado, ¿no? Y vienen a vivir a un conventillo en Buenos Aires, ¿no? Doña Berta se las arregla como Dios la ayuda, trabajando en un taller de planchado, que era un trabajo muy duro, con esas planchas a carbón, tantísimas horas paradas, o sea, de pie, que dejaba sin espalda a cualquier persona. Puede ponerlo en un colegio pupilo, porque claro, la planchadora francesa se cotizaba muy bien. El europeo generalmente se cotizaba bastante bien. Entonces puede ponerlo en un colegio de curas, en un colegio salesiano, que es donde Gardel conoció a Ceferino Namuncurá, que fueron compañeros incluso en el dormitorio. Pero a Gardel no le gustaba estudiar. Entonces, apenas termina el primario, se va de la casa en busca de aventuras, de horizontes nuevos, ¿cierto? Como cualquier chico de 14 años, incluso en la actualidad. Entonces, bueno, anda así como no se sabe bien, hay anécdotas así muy sueltas, ¿no? Que conoció a muchos payadores, que se anduvo por Uruguay, por el interior de la provincia de Buenos Aires. Tampoco los medios de transporte eran ni muy rápidos, ni tantos, ni tan variados como los actuales. Y para 1910, más o menos, se calcula, o sea, se toma esa fecha porque es la aparición del cometa Halley, y Gardel estaba en Buenos Aires. O sea, ese hecho en concreto se conoce. Y bueno, empieza su carrera de cantor, graba en 1912 sus primeros discos, forma el dúo con José Razzano. Antes de formar el dúo con Razzano había formado otro con Martino, con el cuyano Saúl Salinas, etc. Y en esa época
empieza su carrera como cantor profesional, cantando en teatro, grabando discos, actúa en Uruguay, en Brasil, llega hasta Chile en el año 17, y en esa época así es cuando surge el tango canción. Es decir, hasta ese momento el tango era una expresión muy mal vista. No era considerado de familias bien, no se cantaba en los teatros. Los pocos que tenían letra, tenían una letra muy con doble sentido, muy guarangas incluso. Entonces era quizás un equivalente a lo que es hoy la cumbia villera, ¿no? O hace unos años. Y Gardel encuentra porque claro, en ese tango empieza, o sea, se usa mucho el lenguaje de la calle, y en ese lenguaje de la calle entra el lunfardo. Así como en el año 17 surge el primer tango canción, que se llamaba primero Guita, y cuando Gardel lee el verso dice: esto se tiene que llamar Mi Noche Triste. Y bueno, le cambian el título y lo canta en público. Y el tango tiene un éxito importante. Algunos autores se empeñan en señalar que no, pero hay demasiados indicios de que sí, porque si el tango no hubiese tenido, en enero del 17 Gardel lo canta en público, y en el 18 lo graba, lo lleva al disco. Entonces no habría grabado un tango si no hubiese tenido éxito, es clarito. Y después se lo incluye en un sainete, en una obra teatral, Los Dientes del Perro, en el primer cuadro. Es decir, ningún director, ningún productor, nadie pondría en el primer cuadro de una obra un tema musical que hubiera fracasado. Sí, es decir, ahí tienes los indicios de que el tango había gustado. Lo que pasa que, bueno, siempre hay mucha gente a la que le gusta señalar, decir que Gardel fracasó, que a Gardel no le gustaba, que a Gardel le salió mal y que fue otro el que lo llevó a la fama, ¿no? Siempre aparecen esos personajes, pero si profundizas el tema te das cuenta de que no es así. Entonces, bueno, Gardel seguía cantando a dúo con José Razzano, cantaban temas folclóricos, tenían muchos temas de Cuyo que les había enseñado Saúl Salinas, que fue importante porque les enseñó a terciar las voces. Es decir, ellos hacían un dúo donde cantaban al unísono, y el que les enseñó la primera voz y la segunda voz fue Saúl Salinas, que se lo considera el creador de la tonada cuyana. A todo esto, Razzano empieza a tener problemas en la voz. Razzano hacía la primera voz y Gardel la segunda. Entonces, cuando Razzano empieza a tener problemas en la voz, Gardel empieza a incluir cada vez más tangos, que como habían tenido éxito, cada tanto él iba incluyendo algunos. Hay quienes afirman que por ahí el tango no había tenido tanto éxito porque Gardel tarda 2 años en grabar el siguiente tango. Pero lo que pasa no es tanto por ahí que el tango no hubiese tenido éxito, es que no había autores, o sea, no habían nacido todavía esa generación de autores y compositores de tango que se da después de los años 20. Con los problemas de la voz de Razzano, que tiene que dejar de cantar, Gardel empieza junto, o sea, se da una coincidencia, ¿no? Se lanza ya como cantor de tango, y a todo esto había tenido un problema Gardel. Como te dije al principio, nació en Francia, pero cuando se declara la Primera Guerra Mundial, Gardel debería haber ido a pelear por Francia. No fue, no le interesaba, no se sentía francés como tantos otros inmigrantes que vinieron a la Argentina, muy agradecidos a nuestro país, etc. Sabían que eran nacidos en el extranjero, pero no sentían ese amor por la patria, consideraban que esa era su patria. Y al no haberse presentado durante la guerra, Gardel corría riesgos muy graves, y corría graves riesgos no solamente en Francia, sino también en Argentina, porque
En Argentina estaba la ley de residencia, porque con la gran masa migratoria había venido muchas ideas revolucionarias, ¿no? Muchos anarquistas, socialistas, revolucionarios y qué sé yo. Entonces, cuando encontraban un extranjero sin documentos o en la mínima infracción, lo deportaban a su país de origen. Si eso le hubiera pasado a Gardel, en Francia habría corrido riesgos gravísimos, por ejemplo, de estar, o sea, le correspondía cárcel, pero incluso hasta los 48 años, y calcular que murió a los 44, es decir, que habría sido una situación realmente muy difícil. Entonces, ¿qué hace Gardel? ¿Cómo soluciona todo eso? Porque si lo descubrían en Francia corría riesgo, si lo descubrían en Argentina también. Pero él necesitaba documentos, sobre todo para poder andar, viajar, hacer sus giras. Quería ir a Europa, quería triunfar en Francia. Doña Berta había ido a Francia, pero él no podía ir. Entonces ahí surge una jugada de ajedrez. Gardel en sus comienzos, como la mayoría de los cantores, que no tenían manera de hacerse conocer, porque no existían antes, o sea, en principio no existían, o sea, grabar un disco era una odisea y no existía la radio y no tenía cómo hacerse conocer. Entonces, una de las maneras de hacerse conocer a principios del siglo era mediante los comités, ¿cierto? Gardel, en el Abasto, había conocido a los Barceló. Uno de ellos tenía una fonda, Gillo, que era el más amigo de Gardel. Otro era caudillo conservador, Constancio, de la rama de Benito Villanueva y Alberto Barceló, la rama conservadora. Y había otro que había sido medio pendenciero, que había asesinado en 1901 a un chico de la sociedad, de la alta sociedad, a Vilarita Argerich, del médico, ¿no? Del doctor Argerich. Entonces habían conseguido que lo extraditaran al Uruguay. Entonces, bueno, ¿qué hace Gardel ante toda esa situación de documentos que no sabía, o sea, que necesitaba tener documentos, pero no podía decir que había nacido en Francia? Porque corría riesgos en Francia y corría riesgos en Argentina. Entonces, por medio de los conservadores, aunque no está bien determinado quién asesoró a Gardel, porque fue una jugada magistral. Había una ley, o sea, descubren o le informan a Gardel que había una ley uruguaya que brindaba protección a los uruguayos radicados en el extranjero. Entonces, un uruguayo radicado en el extranjero que estaba sin trabajo, en estado de vulnerabilidad, enfermo, etc., se presentaba en el consulado, demostraba que era uruguayo, y el consulado, o sea, el gobierno, lo ayudaba en ese mal trance que estaba atravesando. Entonces, aprovechando esa ley, Gardel se declara nacido en Uruguay, en Tacuarembó, donde vivía ese traverso, ¿no? Que estaba casado con una mujer de una familia que pisaba fuerte ahí en Tacuarembó, un comisario, etc. El comisario Escayola. Por eso después sale el tema de que Gardel era hijo de Escayola, pero una mentira absoluta. Al menos doña Berta, que era la madre de Gardel, al único que le atribuyó la paternidad de Gardel fue a Paul Lasserre, y tenía un gran cuadro de Paul Lasserre en el hall de su casa, en el hall no, en la sala. Entonces, bueno, Gardel hace eso, se presenta en el consulado uruguayo el 8 de octubre de 1920, con 2 testigos del acto administrativo, no del nacimiento de Gardel. Uno de los testigos era José Razán, a quien había conocido en 1911, ¿no? Y dice: yo nací en Uruguay, hijo de Carlos y María, ambos fallecidos. Si él no podía, no quería decir que era hijo natural, y dijo que la mamá había fallecido porque si decía que la mamá vivía, ¿viste? Cuando vos haces un trámite y decís que tu madre vive, te piden los datos de tu mamá. De manera que le extienden un certificado provisorio por un año
en el que dice, bueno, Carlos Gardel, ahí se cambió el apellido, porque su apellido real era Gardés con S, Carlos Gardel, con L, nacido en Tacuarembó, Uruguay, se cambia el año de nacimiento, 1887, el mismo año de Razzano. Entonces, de esa manera, Francia nunca iba a relacionar al chico Gardés con S, nacido en Toulouse en 1890, con el Gardel con L, nacido 3 años antes en Tacuarembó, Uruguay. De esa manera, Gardel se hace todos los documentos, o sea, a partir de ahí, tramita toda su documentación como Carlos Gardel, nacido en Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su testamento, él explica la situación. O sea, la explica a medias. Él dice que debido a su profesión de artista, justo siempre dice, soy francés, nacido en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, mi verdadero nombre es Carlos Romualdo Gardés, con S, pero debido a mi profesión de artista he usado y adoptado siempre Carlos Gardel. Incluso Gardel compró propiedades, por ejemplo, a nombre de Carlos Gardel, ¿no? Nacido en Uruguay en 1887. Pero a su vez, como ese Gardel, nacido en Uruguay, era hijo de María, fallecida, si a él le pasaba algo como le pasó antes que su madre, la dejaba desprotegida a doña Berta. Por eso él en el testamento explica toda esa situación. Es un tema muy complejo, perfectamente demostrado, porque en algún momento, claro, cuando se murió en Medellín, aparece el pasaporte, Gardel nacido en Tacuarembó, Uruguay, y bueno, si lo dice el pasaporte debe ser verdad. Así fue como el presidente de Uruguay de ese momento, el presidente Terra, Gabriel Terra, quiso repatriar los restos de Gardel al Uruguay. Pero apenas se conoció el testamento, que es perfectamente auténtico, ¿no? Porque se ha pretendido impactarlo también, pero no. De hecho, la justicia argentina y la justicia uruguaya, los dos determinaron que Carlos Gardel, nacido en Uruguay, era Carlos Gardés, nacido en Toulouse, en Francia. De manera que quedó perfectamente demostrado que era el hijo de doña Berta Gardés y por eso doña Berta pudo heredar todo. Entonces, bueno, en 1920 Gardel empieza a acomodar toda esa situación, ¿no? Y ya al poco tiempo, en 1924, puede ir a Francia. Entonces, bueno, Gardel empieza, o sea, en ese año 24, cuando va, o sea, fines del 23, que va con Razzano, integrando una compañía teatral a España, ¿no? Se le llamaba Fin de Fiesta, se representaba la obra teatral, y después el número de los cantores. En el año 25 Razzano ya no puede cantar más. Entonces, ahí Gardel ya se lanza como solista definitivamente. Le deja a Razzano, Razzano era casado, tenía 2 hijas, Gardel las quería mucho a la señora y a las hijas de Razzano. Entonces, bueno, ahí Gardel se lanza ya como solista. A todo esto ha surgido una generación de poetas de tango maravillosas, ¿no? Gavica, Homero Mansi, Discépolo, Cátulo Castillo, bueno, hay unos poetas maravillosos. Y en el año 28 tiene un éxito rutilante en Francia, y en el año 30 ya empieza con el tema de las películas, porque si bien él había filmado una película muda en el año 17, partes se filmaron en Córdoba y partes en Buenos Aires, Flor de Durán, una película que todavía está en videocassette, en internet, todo. Que es una reliquia, una rareza. Ahora bien, Gardel cuando se vio en esa película, no le gustó. La película tuvo muchísimo éxito, tan así es que yo tengo en el año 20, o sea, 3 años después de filmada, se publicó el argumento de la película en 5 fascículos y ponían la foto de Gardel de la película, ¿me entendés? O sea,
el fotograma, ¿no? de las escenas en las que estaba Gardel. Pero a Gardel no le gustó su imagen. Entonces ahí tenía tendencia a la obesidad, pesaba en esta época más de 120 kilos. Entonces ahí fue cuando, así cerca de los años 20, cuando empieza a cuidar su figura, ¿no? A hacer gimnasia, a hacer dietas, a practicar deportes, no porque le gustara el deporte en sí, sino porque, bueno, una que era una forma un medio para sociabilizar, y otra que era para cuidar su figura, porque a él no le había gustado verse como se vio en la pantalla en Flor de Durazno. Entonces empieza a cuidar su imagen para dar al público algo superior, consciente de que no era solamente el cantor del disco, era mucho más. De hecho, Gardel impuso modas, ¿no? La gomina, por ejemplo. Uh-huh. Hay propagandas en Europa, la gomina argentina, la gomina argentina, y está Gardel promocionándola. Y alguna vez alguien me dijo que por qué el monumento de Azul, que en el monumento de Azul a Gardel le falta el sombrero, y que Gardel sin un sombrero no es Gardel. Y no es así, es un concepto parcial que hay, porque Gardel, si bien Gardel con el gancho gris es una foto característica, Gardel también es la gomina, ¿no? Como no lo fueron otros que también tenían el sombrerito, ¿no? Entonces, bueno, en el año 31 Gardel en Francia filma para el sello Paramount, empieza ahí su carrera actoral, porque en realidad, si miramos, y es cuando conoce a Lepera, que ahí se produce lo máximo de Gardel, ¿no? La obra de Gardel y Lepera, que fue nada más que en 3 años, y no llegaron a hacer ni 20 temas, realmente fue algo que es lo que lo hace perdurar hasta el día de hoy. Son temas conocidos en todo el mundo, son los temas más grabados del cancionero popular argentino incluso. Bueno, después se va a filmar a los Estados Unidos, y en una gira que hacía por Latinoamérica, tuvo el accidente en Colombia, en Medellín, y falleció así de manera trágica, él y todos sus guitarristas, sus colaboradores, el mismo Lepera. Fue una de las catástrofes aéreas más importantes del momento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en síntesis es eso. Esa es la vida de Gardel. Cada una de esas cositas que yo te conté las podemos profundizar. Mira, la mayoría de estos libros son parciales, ¿no? En uno tenés Gardel en París, en otro tenés Gardel en Estados Unidos, en Nueva York, en otro tenés Gardel en Puerto Rico, en otro tenés así, todas, porque cada una de las cosas que te comenté se las puede profundizar, pero para charlar 1 hora más. No sé si te satisface lo que te dije, si te alcanzó, o si querés algo, te quedó alguna duda. En realidad sí me quedó algo para preguntarte, porque a casi 100 años de su fallecimiento, Gardel sigue siendo una figura tan importante en nuestra cultura, en la música, aprovechando que hoy es el Día de la Música, y además no solamente se lo escucha, sino también se lo estudia. Lo que pasa es que, la respuesta tendría que ser porque es mucho más que un cantor. Porque a Gardel se lo estudia y analiza desde muchísimos ángulos diferentes. Incluso hay un libro ahí que sabes qué es un peritaje donde están las huellas dactilares, ¿viste? una pericia criminalística, ¿no? Lo que pasa es que a Gardel, cuando vos estudiás a Gardel, estás estudiando también la evolución de la música argentina, porque Gardel nace con el tango, es decir, cuando en sus primeros años, mientras Gardel cantaba folclore, es porque el tango todavía no se podía cantar. Cuando Gardel canta es cuando surge esa generación de poetas y compositores que eran en su mayoría inmigrantes, diría que todos inmigrantes o hijos de.
Cuando Gardel muere, se produce en el tango un cambio tremendo, porque ya el tango deja de ser el mensaje, ¿no? Si Gardel era un poco el vocero, así como lo define José Govelo, el cronista de toda una época. Al morir Gardel, después, ¿qué surge? ¿Quién lo reemplaza a Gardel? El bandoneón de Troilo. Se muere Gardel y empiezan las grandes orquestaciones, la orquesta con el vocalista fulano. Ya el cantor, la poesía, pasa a un segundo plano, ¿no? Bueno, después sigue, por supuesto, con una infinidad de variantes hasta llegar al momento actual en el que pareciera que al tango le han quitado el contenido, porque se ha convertido en una danza gestual, de un abrazo, y vos mirás, tango abrazo, el tango danza, y todo el contenido, la filosofía, el sentir del inmigrante, que esa es nuestra identidad, ahí está nuestra identidad, la identidad de esta generación. Todo eso parece que queda como en un segundo plano o tercero. A Gardel se lo estudia también como fenómeno sociológico, porque no ha habido ningún país del mundo que tenga entre sus próceres un artista popular, ¿no? Un cantor, con la cantidad de monumentos que tiene Gardel, por ejemplo, con la cantidad de bibliografía que genera Gardel, con el sos Gardel, ¿no? Que ahí tenés ya el sello de calidad. Se lo estudia desde diferentes ángulos y, lógicamente, al estudiarlo, lo escuchamos, ¿no? Porque es mucho más que un cantor, y lo que Gardel representa es una etapa muy importante de la historia argentina. O sea, de la historia reciente, ¿no? Está contada por Gardel a través inclusive de su repertorio. Ana, seguramente hay muchos, pero algún dato, alguna curiosidad que a vos te guste mucho, una anécdota que recuerdes con cariño y que quizás en este día te gustaría compartir con nosotros y con todas las personas que están mirando Historia de Miércoles, sobre esto que nos contaste, que fue realmente maravilloso, y que queremos aclarar que vos tenés la mayor parte del material digitalizado y que todos pueden acceder al mismo en tu página de Blogspot. Claro, mira, publicar los contenidos de los libros es todo un problema por una cuestión legal, ¿cierto? Están protegidos por sus derechos, entonces, pero sí pongo por ahí las imágenes de tapa, como bueno, para despertar el interés por el estudio. Lo que pasa es que el estudio en este momento, viste, es como que no, ¿qué te vas a poner a estudiar, no? Lo que vos opines está bien, o sea, lo que vos opines vale. Y sí, lógicamente, lo que uno opina vale, pero vale más cuando tiene autoridad y cuando tiene el respaldo del conocimiento. Mira, a mí una de las anécdotas que más me gusta de Gardel, que lo pinta de cuerpo entero, la contó Mario Batistela, que colaboró con él en sus películas en Francia. Una noche después de cenar, Gardel, por esa tendencia a la obesidad que te decía, siempre después de cenar hacía largas caminatas, ¿no? Y como no le gustaba andar solo, siempre le pedía a alguno que lo acompañara. Y una noche, en una de esas caminatas, iba con Mario Batistela, así por París, en alguna, o sea, por cualquier parte, ¿no? Y había un señor tocando la guitarra, un mendigo, con un sombrero, ¿viste? Entonces el señor tocaba la guitarra y la gente le dejaba unas monedas. Gardel metió la mano en el bolsillo, dejó un dinero. El hombre ni se imaginaba que era Gardel. Y Gardel lo miró a Batistela y le dijo: es un colega. Es decir, el mendigo que se ganaba la vida tocando la guitarra y cantando en una esquina era un colega para Gardel.
Una anécdota similar sucedió acá en Azul, una de las veces que Gardel vino a cantar, en el 33, la última vez que vino a cantar, porque me la contó un señor que había sido caramelero y a quien yo conocí y entrevisté, y debo tener por ahí la entrevista, que claro, Gardel fue así a ensayar, a ver el teatro a la tarde, uh-huh. Y bueno, por ahí lo llaman los guitarristas, bueno, Carlos, venga. Y el muchacho caramelero dice, va a cantar Gardel. Y Gardel me dijo, voy a trabajar, pibe. Ahí tenés, porque no es que Gardel nació tocado con la varita mágica como un superhéroe, ¿viste? Y que todo lo que hacía lo hacía bien porque tuvo suerte. Como te decía, nació con la peor de las perspectivas, porque te imaginas, yo me imagino muchas mujeres, sobre todo, diciendo, ay, ¿qué va a ser de ese chico el día de mañana? Sí, nació estigmatizado. ¿no? Claro, nació en la peor circunstancia, ¿no? Se crió en la peor circunstancia, en un conventillo, pasando escasez. El poco dinero que conseguía doña Berta era para que pudiera estudiar. No era en absoluto atractivo, ¿no? Para un artista, digamos. Decimos, no discrimino a nadie, por favor que no se interprete esto. Te quiero decir, si vos mirás una foto de Gardel en el año 20 y la comparás con el Gardel del año 34, ahí te das cuenta de que él mismo se construyó, ¿no? Gardel dijo, bueno, esto no me gusta, lo voy a corregir. O sea, fue fruto de su sacrificio, de su esfuerzo, de su trabajo. ¿Tenía aptitudes para cantar? Sí, pero estudió canto después. Uh-huh. No es que porque, bueno, sí, total, mirá, a mí Dios me dio esto, así que soy un privilegiado y voy a cantar. No, Gardel estudió canto y estudió con los mejores maestros del mundo. Nunca aprendió música del pentagrama. En Estados Unidos estaba tratando de aprender inglés, ¿no? Es decir, fue un trabajo permanente que me parece que es digno de tener en cuenta y que es digno de imitar también, ¿no? Ahora que está tan de moda eso de hay que reinventarse, que a mí no me gusta, porque a mí me parece que el invento hasta ayer no existía, ¿no? Y uno es el fruto de toda su vida anterior, hasta ayer. No es que hasta ayer no existía y vino uno y dijo, bueno, a ver, voy a hacer esto y de ahí surgió. Además hay inventos estúpidos también, ¿no? Es decir, no todos los inventos sirven. Y Gardel tenía un diente torcido, iba y se lo arreglaba. Y, ¿viste? Y buscaba siempre la superación. Y estaba siempre un paso más adelante. Fíjate, por ejemplo, en el año 33, cuando vino a hacer esa gira, traía el tango Silencio que había hecho en Europa, ¿no? Y él pedía que le hicieran un juego de luces. Cuando él cantaba al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia, pedía un juego de luces. En el año 33 estamos hablando, ¿no? Estando en Estados Unidos, vos fijate la locura que hizo. Él cantaba a capela desde la NBC allá y los guitarristas lo acompañaban desde las radios de Buenos Aires. Cantaba tango con el estribillo en inglés. Una locura. O sea, ahí te das cuenta que era más que un cantor. No es un hombre que cantaba lindo y chau. No, con eso que te estoy diciendo te das cuenta que era verdaderamente un revolucionario, ¿no? Mira, acá justamente tengo que mi asistente dijo recién un libro, alcánzamelo por favor, de El Che Guevara y Gardel. Es un libro editado en Venezuela, entre el Che Guevara y Carlos Gardel, que lógicamente es bueno, acá se ha roto ahí un poquito porque bueno, cada tanto periódicamente le renuevo el nylon, por supuesto. Este libro, vos sabés que, claro, si bien, por supuesto, tiene su tinte político, y destaca, por ejemplo, que
A ver, Gardel cantó para un dictador en Venezuela, le dieron 10.000 bolívares, que en ese momento era un equivalente a unos $2.000, y Gardel se lo dio a los exiliados políticos cuando se retiró de ahí, ¿no? Primero no se lo quería aceptar, pero bueno, el dictador se los daba, pero además de eso, lo sintetiza diciendo que así como el Che Guevara fue un revolucionario en la parte ideológica, Gardel fue un revolucionario en la parte musical. Realmente hay muchísimo para profundizar, hay muchísimo para ahondar y buscar. Es un tema realmente apasionante. Y anécdotas como esas hay muchísimas, que incluso, mira, Gardel, en una de las cartas que le escribe a su apoderado Armando Delfino, le dice: hay que devolver gentilezas por sinvergüenzas. Esas cositas así que te lo pintan de cuerpo entero, cuando vos decís, bueno, realmente ese tipo era Gardel, ese tipo no se puede morir nunca, no se va a morir nunca, porque ese don de gente, esa personalidad, eso queda, y todo eso se trasluce en su obra. Gardel no podría haber cantado como cantó si no hubiera sido como fue. Es decir, la parte artística es un reflejo del interior de cada uno, me parece, ¿no? Así es, sin lugar a duda. Ana, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu gentileza, por compartir con nosotros tus conocimientos sobre Gardel. Esperamos que esta no sea la última entrevista que hagamos en conjunto. Y nos vamos despidiendo, dejando acá abajo la página de Blogspot para que puedan visitarla o ponerse en contacto con Ana, que es súper amena y además sabe muchísimo de lo que está hablando. Tiene un montón de bibliografía para corroborar todo lo que está diciendo y comparte todo lo que sabe, así que me parece que es súper aprovechable en el buen sentido todo lo que Ana nos brinda. Ana, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo, recordándote que si te gustó esta entrevista no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita, así te aparecen las notificaciones de lo que estamos haciendo, y también nos puedes seguir en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Historia de Miércoles. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias a ustedes. Un beso inmenso para vos y nos vemos pronto. Igual para ustedes.